os podía interesar más es un poquito cómo se efectúa y qué interés tiene la evaluación de la respuesta en general en el mieloma. Y entonces la definición de mieloma es una proliferación de células plasmáticas de médula ósea que produce una proteína monoclonal que la podemos encontrar en sangre, en orina o en sangre y orina. Es decir que, y esto, el tener la proteína monoclonal componente M, cuantificarlo, tanto en sangre como en orina, nos va a servir para evaluar la respuesta al tratamiento. Y también el estudio de la médula ósea, porque son las células plasmáticas que producen esta proteína, ¿no? Yo ya os he dicho que en el año 73, cuando entré y vi el primer paciente, pues había una librería de libros de medicina muy cerca del Hospital Clínico de Barcelona, y allí, librería Freixenet, íbamos todos a mirar y vi un libro de tapas verdes que se llamaba Mieloma múltiple y acababa de ser traducido del inglés, y el título, el autor era el doctor Waldstrom. Así como Kyle es el padre del mieloma, que ahora aún vive Kyle y ya tiene 96 años, pues Waldstrom es el abuelo del mieloma y también vivió mucho tiempo, murió a los 93. Y cuando me leí aquel libro, pues yo iba viendo que ponía muchos casos prácticos y la clínica del mieloma, y pues ponía componente M. Componente M, y yo pensaba, pues, ¿qué será eso, no? Del componente M, no me acababa de quedar claro, ¿no? Y luego, ¿quién me diría a mí que con este componente M íbamos a desarrollar los criterios de respuesta del mieloma, ¿no? Pues, teniendo en cuenta el componente M sérico urinario, evaluamos la respuesta al tratamiento. Si el componente M baja más del 50% en suero y más del 90% en orina, decimos que el paciente está en respuesta parcial, y esto ya consideramos que es una buena respuesta. Si encima esta respuesta parcial es tan buena que el componente monoclonal, la proteína en suero, ha bajado por debajo del 90% del inicial, y en orina hay menos de 100 miligramos de proteinuria en orina de 24 horas, pues decimos que esta respuesta parcial es muy buena respuesta parcial. Y si encima esta proteína no solo baja al 90%, etcétera, sino que ya no la vemos en la electroforesis y en la inmunofijación que se ha comentado, pues es posible que estemos en remisión completa. Pero para definir la remisión completa tenemos que tener la médula ósea, y la definimos con que pues no haya células plasmáticas, células del mieloma, o que al menos sean inferior al 5%. Estas serían los diferentes grados de respuesta parcial, muy buena respuesta parcial y remisión completa. También había una categoría de respuesta mínima, en que el componente en el suero bajaba solo un 25, entre el 25 y el 50%. No es lo óptimo, pero al menos es un indicio de que el tratamiento hace un efecto, ¿no? Y cuanto mejor es la respuesta, mejor suele ser la evolución del paciente. Con todo y con ello, es posible que aquí en la sala, y si no en la sala, en muchos hospitales, haya pacientes que no alcanzan la remisión completa, es decir, que la proteína no se ha ido.
básicamente en suero. Permanece. Y están en respuesta parcial o muy buena respuesta parcial y también pueden tener buen pronóstico, también. Yo recordaba con un compañero de Alicante mientras tomábamos la comida, ¿no? Pues que vi una paciente en el año 86 que entró en poliquimio versus melphalan-prednisona, muy innovador por la época, un estudio de PETEMA, y le correspondió solo melphalan-prednisona. Alcanzó una respuesta parcial, ni siquiera muy buena respuesta parcial, y sorprendentemente no ha progresado. Aún hoy no ha progresado. Y estamos hablando de 37 años después. La paciente ya no me viene a ver porque es muy mayor, tiene más de 90 años. Su hijo es un directivo del hospital y cuando me dice, mi madre sigue igual. Es decir, y como ella, hay algunos. Es decir, que tampoco hay que obsesionarse, desesperarse y a toda costa, y a todo coste, tóxico o lo que sea, empeñarse en alcanzar la remisión completa. Pero esta remisión completa y estos grados de respuesta que definimos en los criterios de EBMT, del Grupo Europeo de Trasplante, y se publicaron en el 98, como ha señalado el doctor San Miguel, pues se han perfeccionado. Primero se introdujo la remisión completa estricta cuando las cadenas capa-lambda, la ratio, la relación, la división, era normal. Pero esto ha aportado poco. Los que sí ha aportado muchísimo es lo de la enfermedad mínima residual, que lo ha señalado muy bien el doctor San Miguel y que tanto en Salamanca como en Navarra pues lo han estudiado a fondo. Hemos dado a conocer mucho sobre el impacto pronóstico de la enfermedad mínima residual negativa, pero aunque sea negativa, pueden quedar células del mieloma que no las llegamos a ver ni a detectar y que pueden dar lugar a la recaída. Pero, insistimos, cuanto mejor es la respuesta, mejor el pronóstico y la evolución del paciente. Y de hecho, con los tratamientos que se ha dicho aquí, que antes en el GEM 2005 pues eran subóptimos comparados con los de ahora, pues tenemos un 24% de pacientes que después del trasplante, 10 años después del trasplante, no han recaído y que decimos que están técnicamente curados. Con el estudio de GEM 14 con VRD, que también ha enseñado el doctor La Huerta, esto se incrementará. Por tanto, en una proporción no despreciable de pacientes, el mieloma ya va siendo y es una enfermedad curable. Y luego también está el tema de que el mieloma, la enfermedad, muchas veces no está solo en la médula ósea, sino que puede estar con afectación que llamamos extramedular. Al lado de los huesos puede crecer pues, lo que llamamos un plasmocitoma, un tumor de células plasmáticas, o a través de la sangre, como las metástasis, pues también puede haber una afección extramedular que llegue a los ganglios, al hígado, a la piel, etc., ¿no? Pues aquí lo que es crítico también, cuando sospechas o tienes afección extramedular, cuando evalúas la respuesta hay que efectuar un PET-TAC de evaluación para decir que no solo no hay enfermedad en médula ósea, sino que fuera de la médula ósea tampoco hay enfermedad. Si no, nos puede pasar pues, un falso caso de remisión completa, enfermedad mínima residual negativa. Y luego, esto no solo es académico y pronóstico, el tener esta enfermedad mínima residual negativa, sino que
y ha salido aquí antes y es muy importante, que nos puede guiar en el tratamiento. Una para detectar recaídas precoces, como vemos que ha enfatizado el doctor Lahuerta, y, muy importante, lenalidomida hasta progresión. Bueno, pues siguiendo enfermedad mínima residual negativa anual, hemos visto que los pacientes que a los 2 años de acabar el trasplante y la consolidación, 2 años de mantenimiento, si la enfermedad mínima residual negativa es negativa a los 2 años, si paras el tratamiento, al cabo de 4 años solo han recaído un 16%. Al cabo de 4 años de haberla suspendido, solo un 16%. Incluso si tenían factores de mal pronóstico en el momento del diagnóstico. Y esto es muy importante no solo para no sobretratar a los pacientes, porque claro, una persona de 50 años que le haces un trasplante, le vas a mantener el tratamiento hasta los 80, que se muere de otra cosa. Esto es tal como está programado, la ficha técnica. No sería razonable, porque el paciente ya está curado. Pero, también lo ha dicho el doctor San Miguel, también es muy importante identificar a estos pacientes que les puedas suspender el tratamiento y en caso de que a la larga recaigan, puedes usar la lenalidomida en combinaciones muy buenas como tratamiento de rescate. Por tanto, vemos aquí la importancia de cómo valoramos la respuesta y tenemos en esta enfermedad la suerte de que en cada analítica, cuando venís cada mes, cada 6 semanas, cada 2 meses, tenemos la proteína sérica urinaria, que es negativa, podemos hacer la médula ósea, y también me lo han preguntado antes de entrar, que seguramente en poco tiempo tendremos ya funcionando la enfermedad mínima residual negativa por células en circulante. Es decir, que no hará falta efectuar la médula ósea, ¿no? Y es que es un inconveniente que cada año pues te la tengas que hacer, ¿no? Es decir, que así, y el grupo español pues también ya se ha visto, ha sido pionero en la enfermedad residual negativa, y que, importante también, que a veces se dice una cosa y luego no se comprueba. Lo que ha dicho el grupo español, bueno, pues yo diría que prácticamente, bueno, el 100% de los casos, pues ha ido a misa, ¿no? Se ha comprobado, ¿no? Por tanto, esto es lo que os quería decir. Y bueno, a lo mejor sí que Teresa tiene razón en la importancia, o la que me ha puesto el título de remisión completa, porque tiene también tanta importancia que pues no se le olvidó lo que yo le había dicho de la evaluación de la respuesta. Muchas gracias.